Así, vamos de lleno con un titular con el que abríamos el programa, un poco con humor, sí, pero también con preocupación. Es un artículo que publica La Diaria y que titula "Como el picudo rojo, Uruguay ve avanzar otra invasión biológica. Las pirañas ya llegaron a la cuenca de la Laguna Merín". Así se titula. Después vos vas leyendo y te enterás que en Uruguay ya teníamos pirañas y que tenían otro nombre, que es nativo. Pero bueno, pero sí hay un cambio. Sí hay un momento en el que aparentemente los especialistas, los biólogos, doctores en ciencias como que nos está acompañando hoy, nos tienen algo para comunicar, esperando que se pudieran tomar eventualmente medidas, porque se hacen proyecciones de lo que podría considerarse un avance excesivo de esa especie puntual, de la que te muerde los deditos del pie, de la que muerde. Olvídate las películas de terror, pero un poco, sí o no. Bienvenido. Nicolás Vidal, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y docente en el Laboratorio de Zoología de Vertebrados en la UDELAR. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Buenas entonces, tardes para todos. vamos con el principio. Sí. Así que tenemos ya pirañas nativas acá. Tenemos 3 especies. Acá, en Uruguay. Por falta de una tenemos 3, ahí va. Sí, Las estamos viendo en la pantalla que hay detrás suyo. detrás mío. Sí, ahí están. Esas son las 3 especies que tenemos, 2 del género Sarrasalmus y una del género Pigocentrus, que son nativas de la cuenca del Río de la Plata. El Río de la Plata. La cuenca del Río de la Plata. Para aclarar un poco, cuando hablamos de la cuenca El río Uruguay. Claro, es el río Uruguay, Claro. el río Paraná, y todos los afluentes que drenan ¿Son a las esos- palometas viejas y queridas que te pescas en cualquier charco? No. O sea, no en cualquier charco. Ese es el problema que tienen los nombres vernáculos, los nombres comunes, Sí. que, claro, en algunos lugares le pueden llamar palometa, en otros lugares le llaman palometa a las castañetas, entonces lo adecuado es utilizar los nombres científicos. En este caso, Sarrasalmus maculatus, Sarrasalmus Piraña. marginatus. Pirañas, está bien, pero incluimos ¿Pero todo- dónde en la vida alguien pescó una piraña alguna vez? La castañeta. Bueno, Bueno, pero capaz que ahí era una estamos hablando piraña. de otra cosa. Son cíclidos. No, ¿cómo es? Sí, se pesca en el río Uruguay, en los afluentes se pesca. Incluso en algunos eventos decrecientes puede llegar a pescarse en el río de la Plata. Bien, ahora, Por bañistas ejemplo- que se quejan porque le muerden los dedos de los pies. Pero solo muerde los dedos de los pies porque... Por el tema de los huevos, porque van a desovar, y protegen el supuesto nido. Claro, sí. No se ríe de mí, perdón. general- no, porque vio que perdón, me estoy tirando fruta porque lo que leí lo estoy... No, me causó gracia lo de los dedos de los pies, porque también pueden morder los dedos de las manos. Bueno, pero lo que dice el artículo de La Diaria son los dedos de los pies. La consulta es... Por eso me preocupa. Toda una generación de uruguayos sin deditos de pie. Si atacan todo el cuerpo, la consulta, o solo simplemente porque van en la zona... ¿Cómo atacan? A ver. Bueno, podemos entrar un poquito más ahí, a ver, un poco de hablar de la biología de la especie. Evidentemente que para que se dé una interacción de ese tipo de mordeduras, tiene que haber digamos, un contacto directo. O sea, tenemos que estarnos bañando, metidos adentro del Sí. agua, alrededor de las pirañas. Lo que sucede es que... Pero han habido. Claro que quejas hay, de sí, bañistas sí, mordidos. hay casos. Después están las interacciones cuando, bueno, alguien la pesca o un pescador artesanal, que ahí, bueno, es lógico, Al sacarla cuando del se está anzuelo, manipulando sí, el está. anzuelo de la red y ahí puede recibir una mordedura, Sí. que son en general de gravedad porque tienen dientes muy afilados y son bastante graves los incidentes. En el caso de No los es muy bañistas... alentador lo que está diciendo. Bueno, sí, es un poco lo que sucede. En el caso de los bañistas, lo que termina sucediendo, como decías, Victoria, es generalmente en el periodo reproductivo. Estas especies realizan cuidado parental de sus crías. ¿Qué quiere decir cuidado parental? Que cuidan a su progenie. La mayoría de los peces ponen huevos y liberan cientos de miles de huevos o decenas de miles de huevos al ambiente y no los cuidan. O sea, una vez que son fecundados, quedan librados a su suerte, digamos, por decirlo así de alguna manera. En cambio, las pirañas hacen cuidado parental. Arman un nido y cuidan la puesta de huevos una vez que están fecundados y lo protegen. Mira. Estas nidadas se dan en zonas llanas, de aguas calmas y generalmente con vegetación, porque anidan digamos,
adhieren Por eso huevos lagunas. adhesivos a las raíces de las plantas o a las plantas. Entonces, ahí es donde pueden darse este tipo de interacciones. Bien. Ujú. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el Amazonas hay ríos en los que, y afluentes del Amazonas donde no podés meter la mano porque seguro te la va a morder una piraña? Bueno, ¿Cómo eso... se llega a eso y por qué hoy la alerta es, che, ojo, en- que parece que están viniendo tipo nueva invasión biológica? Bueno, las pirañas que hay en la Laguna Merín no son del Amazonas. O sea, son... en el Amazonas hay géneros parecidos, o sea, los mismos géneros. Algunas son las mismas especies y otras no son las mismas especies, ¿no? O del género Sarrasalmus hay varias especies. Y eso que decís de poner la mano y que te coma la piraña puede darse en condiciones muy extremas donde quedaron encerradas un gran número de pirañas en un lugar, una laguna marginal que se está secando. Podría llegar a pasar. No... Pero no hay zonas del río Amazonas que no se puede, que no es aconsejable bañarse por pirañas. No te digo que sea una película. Para mí, o me vendieron eso como turista. Yo compré, estoy en el peligro, ¿entendés? Claro. O, No es tan así. De hecho, bueno, las pirañas que, como te decía, las pirañas que están en la Laguna Merín son provenientes de la cuenca del río Uruguay. no digo en la laguna, digo en el Amazonas mismo. Bueno, en Amazonas mismo no lo sé realmente. Eso que te dijeron, Estando allá. habría que verlo. Nunca lo vi, no lo sé. Está, no importa. El hecho es que, más allá de las que son autóctonas o nativas acá, ¿están llegando las del Amazonas? ¿También se han detectado esas especies? No hay conexión entre la cuenca del Amazonas, por eso ya hablábamos de las cuencas. Sí, bueno, pero hablan muchas veces de acción humana, de Sí, claro. riegos y Las canalizaciones. canalizaciones fuera de lugar y fuera de permiso. Sí, las infraestructuras agrícolas pueden generar... De hecho, esa es una de las causas que propone el artículo. El artículo de unos colegas brasileros que la reportan por primera vez en el 2022 en la cuenca de la Laguna de los Patos. Sí. La cuenca de la Laguna de los Brasil. Patos comunica con la Laguna Merín, o sea, la Laguna Merín es parte de la cuenca de la Laguna de los Patos, a través del canal San Gonzalo. O sea, una vez que aparecieron en la Laguna de los Patos, era cuestión de tiempo que aparecieran en la Laguna Merín, Claro. porque hay conectividad. De hecho, tiene que existir conectividad para que los peces puedan transportarse, que es un poco lo que sucede cuando algunos emprendimientos agrícolas en la cuenca del río Uruguay, el río Ibicuí, con un afluente del río Yacuí, juntaron estas dos cuencas por canalizaciones para riego o construcciones de embalses, y esa es una de las causas que propone Bertaco, el artículo de los colegas brasileros, que por ahí pudo haber ingresado esta especie y haberse propagado a la Laguna Merín. Bien. ¿Qué pronóstico se hace? Y después analizar también, más allá de los dedos de los pies y esto que ponemos un poco de color al tema, realmente qué supone cuando una especie invade otro ecosistema. Bueno, esa es una pregunta interesante porque, a ver, las pirañas en sus distribuciones geográficas nativas cumplen un rol muy importante. Son especies, digamos, son depredadores carnívoros generalistas, es decir, comen digamos, de todo exactamente. Bueno, peces, crustáceos, insectos y algunos animales que puedan caer al agua, muertos o moribundos. Podríamos decir que es una especie generalista. En ese sentido, cumple un rol importante, bueno, controlando poblaciones de organismos que proliferan demasiado o, bueno, eliminando animales enfermos o bueno, moribundos, como decía anteriormente. Pero entonces, cada ecosistema se autorregula con el tiempo a su manera. ¿Qué pasa cuando viene en demasía una especie de afuera? Justamente ahí es cuando ingresa este concepto que estamos manejando ahora, que es un animal exótico, ¿no? En este caso. O sea, cuando nos referimos a exótico, muchas veces la gente piensa en algo exótico como algo extravagante y en realidad... Caballo, claro, exacto. Sí. Pero en realidad estamos hablando de una especie, la definición, el concepto es una especie que se ubica fuera de su rango de distribución natural. O sea, que en este caso, como estamos hablando, la piraña en la Laguna Merín. Todos los animales o las especies exóticas son invasoras.
No todas las especies exóticas se convierten en invasores. ¿Qué los hace invasores? Bueno, una especie exótica o no nativa se convierte, también es una forma de llamarlo, o sea, no son sinónimos, ¿no? De hablar de invasor, introducido, No, exótico, claro. no nativo, parecería que sí, pero no son sinónimos. Una especie adquiere el carácter invasor cuando, bueno, tiene una proliferación, primero se establece y logra reproducirse, y tiene una proliferación, o sea, un crecimiento poblacional tal que termina produciendo impactos impactos ecosistémicos. ¿A eso le llaman invasión biológica? Eso es una invasión biológica. Tenemos tiempo para una pregunta antes de la pausa. ¿Quién la quiere hacer, Fernando? ¿Hay alguna intervención que se tenga que hacer de parte para regular esta invasión? Bueno, la mejor acción para este tipo de cosas es la prevención. Evidentemente que decirlo ahora ya es tarde, porque no podemos prevenir algo que ya está consumado. Pero bueno, y parte de la prevención también es contar con la información. En la Laguna Merina es, digamos, es una de las 3 cuencas más importantes de nuestro país, y la información en cuanto a la comunidad de peces y digo, en general, ¿no? A nivel ecosistémico es muy escasa. Hay un vacío de información grande. Entonces, de hecho, hay otras especies exóticas o no nativas, vamos a hablar estrictamente, no nativas en la Laguna Merín, que también son de la cuenca... Que vienen de la Laguna de los Patos, por ejemplo. Sí, bueno, sí, de la Laguna de los Patos sí, y también de la cuenca del río Uruguay, particularmente. Bien. Lo que pasa que, claro, o sea, la piraña causa más... Es más taquillera, digamos, por llamarla de alguna manera. Mucho más taquillera. Claro, exacto. Claro. Por algo estamos hablando acá ahora de Tenemos que hacer una pausa, pero